En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos, muy buenos días. Estamos comenzando un nuevo programa de Revelando de los días martes en este grupo libertario con Eugenio y Pilar, que estamos esperando que llegue. Eugenio Guerrero, como ustedes saben, es mitad de corazón venezolano, mitad de corazón chileno, así que, pero ya cada día más su corazoncito está radicado en el país. Esperemos que se integre al programa rápidamente Pilar. Agradecemos, ¿no verdad?, a Radio Portales, nuestra radio amiga por tantos años, que nos ubica en el 89.5 del dial FM, 840 AM, y particularmente a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, que permite, ¿no verdad?, llevar adelante nuestro programa. Los agradecimientos al radiocontrolador de Radio Portales, Claudio Alvarado, y a nuestro periodista Enzo Alvarado, que nos permite llevar adelante este programa. Así que dicho eso, comenzamos este programa de día martes, en un martes muy nublado, frío, como es habitual, ha sido, ¿no es verdad?, en este verano en la quinta región, con esta vaguada costera que nos ha favorecido en cierta manera de estos calores espantosos en Santiago y en otras regiones del país. Y como es habitual, queremos partir con la efeméride del día de hoy y recordar que el 20 de enero de 1839 hubo lugar la batalla de Yungay con la victoria del ejército restaurador al mando del general Manuel Bulnes Prieto. En homenaje y recuerdo a estos bravos soldados, se instituye el 20 de enero de 1889 como el Día del Roto Chileno. Así que recordamos con mucha emoción, ¿no es verdad?, esta efeméride y comenzamos a analizar con Eugenio, ¿no es verdad?, este tema de la delincuencia y de la seguridad. Y quisiera, como primer antecedente, señalar que el equipo de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, que fue recientemente creado a fines del 2023, ha informado, ¿no es verdad?, que se registran 104 asesinatos y 216 víctimas del crimen organizado en 2 meses. Debo aclarar a los auditores, ¿no es verdad?, que la Fiscalía es el ente del Ministerio Público encargado de investigar los delitos. Ahora bien, de estos delitos, según Libertad y Desarrollo, los que más crecieron fueron robos, hurtos, lesiones y disminuyeron homicidios y violaciones. Los delitos violentos, ¿no es verdad?, aumentaron el 2023 y superaron los índices prepandemia. Ahora, en materia de delincuencia y seguridad, indudablemente que lo referente a la inmigración es una cuestión que tiene absolutamente injerencia. Y en materia migratoria, Chile figura como el país donde más ha crecido la preocupación respecto a este tema.
El impacto de la crisis migratoria agudizado durante el 2021 y 2022 con registros históricos de ingresos irregulares persiste hasta hoy y lo demuestran esta encuesta de Ipsos que nos ubica a Chile en el 37% de la población y expresa como una de sus principales preocupaciones el control de la inmigración. Solamente más abajo, ¿no es verdad?, de Alemania, y que el índice de preocupación es de un 42%, los Países Bajos 39% y Turquía un 38%. Ahora, en relación a este tema, quisiera señalar que el consultado por una encuesta del panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo, que a su juicio, ¿cuál de estas instituciones estima que tiene la mayor responsabilidad en superar la crisis de seguridad que vive el país? Las personas encuestadas responden que la responsabilidad radica en el gobierno en un 59%, un 22% en el Poder Judicial, un 11% en Carabineros y la PDI, un 5% en el Ministerio Público y un 3% en los municipios. Y consultaba los encuestados si la creación de un Ministerio de Seguridad Pública contribuiría a superar la crisis. Un 57% estima que contribuiría mucho. Un 43% estima que contribuiría poco. Ahora, ante la pregunta de que si el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, fuere formalizado en los próximos meses, ¿cree que debería ser mantenido su cargo como una manera de apoyar a Carabineros? El 44% de los encuestados estima que debería ser mantenido su cargo y el 40% estima que debería ser removido de su cargo. Ahora bien, en uno de los factores que ha influido indudablemente en el ámbito de la delincuencia y la seguridad fue, ¿no es verdad?, la concesión de estas pensiones de gracia del estallido social, que lo que ha sido una vergüenza, ¿no es verdad?, haber concedido 18.000 pensiones de gracia, muchas de ellas a delincuentes que tenían registrado condenas penales por la comisión de delitos. Ahí hay una cuestión que están debatiendo los diputados y no hay acuerdo aún, ¿no es verdad?, en el gobierno y el Frente Amplio y el Partido Comunista para dar una salida legislativa a este problema sobre la concesión de estas pensiones de gracia, que fue un factor indudablemente que influyó en el aumento de la delincuencia y la falta de seguridad. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado como efecto político en materia de delincuencia y seguridad? Indudablemente que ha afectado a la principal responsable del gabinete, que es la ministra Toá, que ha caído, ¿no es verdad?, estrepitosamente y registra los menores índices de apoyo de la ciudadanía, y siendo los ministros peor evaluados del gabinete del presidente Boric, junto con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. La ministra del Interior registra un 38% de aprobación. La otra ministro que se ha visto afectado su índice de aprobación es la ministra Vallejo, ¿no es verdad?, que tiene un 40% de aprobación, ¿verdad? Ahora, los ministros con menos de 50% de aprobación se encuentra Jimena Aguilera, 49%, menos 2 puntos, que es la ministra de Salud, que ha tenido bastantes desaciertos y no ha podido, ¿no es verdad?, sacar adelante esta ley corta para solucionar el problema de las ISAPRES y la devolución de los fondos que ordenó la Corte Suprema. Carlos Montes
increíble, ha subido 3 puntos y es el principal responsable, ¿no es verdad?, de los traspasos de los fondos a las fundaciones y tiene un 45%. Nicolás Grau tiene más 6 puntos, 44%. Otra extrañeza, ¿no es verdad? Porque realmente de crecimiento, de inversión y de creación de puestos de trabajo, yo no lo aprecio y no lo veo por ningún lado. Así que, estimado Eugenio, yo creo que realmente el gobierno enfrenta un grave problema de delincuencia y de seguridad, y lo que se ha reflejado, eh, el apoyo al gobierno del presidente Boric, que esta semana cayó al 29% con menos 3 puntos, y la desaprobación subió 1 punto y quedó en un 62%. Mientras tanto, ¿no es verdad?, con esta crisis de seguridad y aumento de la delincuencia, y estando, ¿no es verdad?, en discusión hoy y mañana la aprobación o no de la reforma previsional, tenemos al presidente de la República en vacaciones en el sur, en Puyehue, algo insólito, frente a un momento en que no se vislumbra todavía, ¿no es verdad?, el receso legislativo. Eugenio. Sí, gracias Patricio y bueno, saludar a toda la audiencia que nos escucha cada martes en este muy buen programa, Revelando. Y bueno, saludar a Pilar, que en este momento no se encuentra, esperemos que en algún momento se pueda incorporar, y saludar también a Enzo, que está en este momento en los controles, y a todo el equipo de Asofar y de Radio Portales. Continuando lo que dice, sí, es impresionante porque por un lado está como la imagen pública. Tú tocaste dos aspectos que van vinculados entre la inseguridad, la delincuencia y la percepción que se tiene, y también con respecto a un conjunto de liderazgo que parten del gobierno y por otro lado también de la economía. Yo lo que creo, para partir por el último y luego ir al tema de la inseguridad y la delincuencia, es que yo no sé si tú recuerdas cuando el ministro Marcel convocó una mesa para el crecimiento económico. Esto es impresionante porque, o sea, nadie convoca una mesa para fomentar el crecimiento económico cuando ese es su trabajo inicial, tanto Hacienda como Economía. O sea, es como si yo te dijera que yo tengo que realizar los planos, o sea, yo estoy encargado de una obra y yo soy el arquitecto, y te diga, bueno, voy a contratar a unos arquitectos un par de años después, o año y medio después de que supuestamente haya iniciado la obra, para poder fomentar la construcción y hacer los planos. Entonces es como tonto porque es tautológico, pero además irrespetuoso. Entonces, a través de eslogan y propaganda, como que tienden a capturar cierta popularidad. Lo mismo ha pasado con la ley corta de ISAPRES, por ejemplo, y lo mismo ha pasado con respecto a la condonación del CAE, ese tipo de cosas que también tienen implicancia. Entonces comienzan a ganar cierta popularidad, pero con base en eslogan y propaganda que no se sostienen. Pero además, igual el gobierno tiene una muy baja aprobación, y sobre todo el presidente Boric. Yo quería continuar con el tema de inseguridad, y a mí esto me parece crucial, ¿no? Porque recordemos que Chile tuvo 8 homicidios en 72 horas iniciando el 2024. Esto fue de un impacto no menor. ¿Ok? Primero porque es un país que no está acostumbrado a una alta tasa de muertes por cada 100.000 habitantes. Cuando me refiero a alta, me refiero comparativamente con el Chile anterior, no con respecto a Latinoamérica, porque con respecto a Latinoamérica, a pesar de que sigue siendo baja, o sea, en el sentido, eso no quiere decir que se justifique el aumento, y mucho menos por las razones por las cuales se justifica, y más por la consolidación de un conjunto de bandas y organizaciones criminales que lo que hacen es prometer potenciar el crecimiento de los delitos y los homicidios. Entonces, fíjense, en el 2023, para que nosotros tengamos una dimensión del asunto, se ingresaron 3.126 denuncias por homicidios al Ministerio Público. Es la cifra más alta registrada en un año desde el 2018. La región metropolitana concentra el 43%, correspondiente a 1.345 denuncias. Vuelvo y repito, denuncias por homicidio. Chile tenía 3,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en el 2022 llegó a 4,7. Entonces, cuando la ministra Tobá, por ejemplo, o Camila Vallejo decían que, bueno, ¿cómo nosotros podemos combatir percepciones? Eso a mí me parece no solamente ridículo, sino que me parece una burla con respecto a la población a la que se deben, porque ellos son gobierno. Y como gobierno no solamente tienen que detentar el cargo y hacerlo responsablemente, sino que lo tienen que hacer efectivo, y además tener una noción de la dimensión
del problema que están enfrentando. Y aquí, Patricio, es simplemente decir, bueno, mira, no podemos combatir percepciones, imagínate. Mira, si en el 2021 los delitos eran 243, en el 2022 llegaron a 396. Fíjense que otro dato muy interesante que vale la pena resaltar es que el Global Organized Crime Index en el 2023 da cuenta de cómo nuestro país se ha vuelto cada vez más atractivo para el crimen organizado internacional y subió 0,58 puntos, llegando a 5,18 puntos de un máximo de 10. Entonces, esto también es llamativo, porque no solamente es que lo analizamos acá en Chile, sino que este índice global también analiza cómo comienza a ser atractivo el país para el crimen organizado. Y esto ya lo venían vaticinando, Patricio, hasta propias personas extranjeras, que dicen, hay bandas que vienen a Chile a delinquir porque les es más fácil, el costo de delinquir es muy bajo con respecto a otras latitudes. Otro dato muy importante es que según el Global Terrorism Index del 2023, evidencia que Chile se encuentra entre los 20 primeros países más afectados por el terrorismo en el mundo. ¿Ok? Entonces, hay un conglomerado de acciones que van entre el crimen organizado, el crimen, podríamos decir, regular, el aumento de los homicidios y también el aumento del terrorismo y también la percepción del bajo costo de delinquir en Chile y la instalación de bandas organizadas, que uno lo que termina es viendo la respuesta por parte del gobierno que dicta lo siguiente, para que no quede en inventos. Dice, mira lo que dice la ministra, dice, es difícil ponerse como meta combatir sensaciones. Eso lo dijo la ministra Vallejo, a CNN, por cierto. Y fíjense que eso es con base a que la última encuesta en USC reveló que la percepción de la inseguridad llegó a un máximo histórico de 90,6%, mientras que la victimización subió 5 puntos, subió 5 puntos. La vocera de gobierno, o sea, en este caso Camila Vallejo, indicó que es complejo combatir las percepciones de la ciudadanía y dice, lo que nosotros podemos transmitir es que estamos realizando acciones para poder disminuir los delitos violentos. Ahora, ¿cuáles son las acciones y si esas acciones son realmente efectivas? Porque nosotros lo que vemos es realmente lo contrario. Y esto estamos hablando que lo dijo en noviembre del 2023, no hace mucho. Pero para cerrar o para colocarle la guinda al pastel, como bien dicen los españoles, no está mi amiga Gapilar, eh, dice, ahora indultan a delincuentes y dan pensiones de gracia y únicamente cuando la ciudadanía revela una molestia, porque tú y yo, Patricio, hemos tratado junto con Pilar el desanclaje que existe entre un gobierno que vive en una burbuja, que parece no ver los mismos problemas que ve la ciudadanía y los problemas que dictamina la ciudadanía. Cuando da pensiones de gracia a delincuentes y de repente tiene un impacto tan grande en la sociedad civil, entonces busca la manera de revertirla. Pero ya las intenciones iniciales están y esas son las que importan. Entonces ahí uno ve que no hay ni compromiso ni para disminuir el crimen, sino para justificarlo desde otra vereda. Y por último, todo esto es consecuencia, Patricio, y lo que y nuestros auditores sería muy importante que entendieran esto, es que nosotros estamos bajo un gobierno donde en su mayoría, sobre todo los factores más radicales de izquierda, piensan que en Chile existe algo que se llama violencia estructural. Entonces, una violencia estructural sería aquella que no solamente está circunscrita a actos que sean realmente violentos físicos, sino que, por ejemplo, la pobreza sería violenta. ¿Ok? La pobreza no es violenta, la pobreza es terrible, la pobreza es un mal a erradicar, obviamente, la pobreza hay que aumentar un conjunto de esfuerzos, pero cuando uno dice que es violenta, alguien tuvo que haber ejercido esa violencia, como si la pobreza se generara conscientemente por un conjunto de personas para que unos estén abajo y otros estén arriba, como si la vida funcionara de esa forma. Entonces la pobreza sería violenta, entonces la ofensa sería violenta, entonces la sociedad llevaría a las personas a actuar de una forma porque no les quedaría más remedio. Entonces comienzan una especie de justificaciones del crimen, justificaciones de los actos violentos, y nosotros hemos estado cansados de escuchar a estos personeros, no solamente cuando eran parlamentarios, pero incluso cuando son un gobierno, y que después se tienen que retractar porque esto no se trata de una violencia estructural. Esto se trata de que no se han tomado políticas públicas correctas. Yo no solamente estoy culpando al actual gobierno, sino que donde se ha enfatizado muchísimo más esta justificación y donde ha habido mayor cinismo con respecto a tener solidaridad con las personas con respecto a este fenómeno es precisamente en este gobierno. Sí, absolutamente de acuerdo, Eugenio, y no nos van a vender la pomada, ¿verdad? Que es el origen de la delincuencia y la inseguridad es una cuestión estructural, ¿no es verdad? Sería la pobreza. Sí tenemos claro, ¿no es verdad?, que el narcotráfico está desatado en las poblaciones
Y vaya solamente un ejemplo, ¿no es verdad?, a propósito del Tren de Aragua, que es una banda de origen venezolano con células en toda Sudamérica, que es liderada por Héctor Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero. Fíjate que 6 investigaciones que han derivado en 58 detenciones de los distintos brazos del Tren de Aragua en Chile. Y para que veas tú que está este Tren de Aragua diseminado a lo largo de todo el país. El 25 de marzo del 2022 hubo 11 detenciones en Tarapacá y Valparaíso. El 2 de enero del 2023 hubo 18 detenciones en Tarapacá y Valparaíso. El 23 de mayo del 2023 hubo 11 detenciones en Coquimbo y la región metropolitana. El 7 de agosto del 2023 hubo 7 detenciones en Tarapacá. El 24 de noviembre del 2023, 6 detenidos en Tarapacá, Antofagasta y la región metropolitana. Y el 4 de diciembre del 2023, 5 detenciones en la región metropolitana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que hay un problema de pobreza, hay un problema de aumento del narcotráfico que está siendo una cuestión fundamental, ¿no es verdad?, en el aumento de la inseguridad y la criminalidad y la delincuencia. Hemos visto que en todos los últimos hechos de sangre, ¿no es verdad?, está actuando el crimen organizado y actuando con armas de grueso calibre. Entonces, allí está el motivo y allí está el centro del problema. Y por el otro lado, ¿no es verdad?, que lo hemos dicho de forma majadera, ¿no es verdad?, que tiene a Carabineros el lado dotado de equipos, ¿no es verdad? Pero mientras, y lo voy a repetir, en todos los programas no se cambian las reglas de uso de la fuerza, que aún, ¿no es verdad?, no se modifica en el Congreso y que no hay acuerdo, indudablemente porque el Partido Comunista se opone, no hay ninguna posibilidad de mejorar los índices de criminalidad porque Carabineros, ¿no es verdad?, y las Fuerzas Armadas en la Araucanía y en la zona donde está determinado un estado de excepción constitucional, están maniatados, ¿no es verdad?, en el control de la violencia y la criminalidad. Así que ese es el panorama y lamentamos, ¿no es verdad?, en este martes, ¿no es verdad?, 23 de enero, sean tan negativos o pesimistas, pero debemos compartir con los auditores esta realidad porque aparece como una de las principales inquietudes de las personas la delincuencia y la criminalidad que la tienen a la puerta de su casa y que le impiden, ¿no es verdad?, en la noche, por motivos de seguridad, salir a la calle. Querido Eugenio, ha llegado el término de la primera etapa del programa. Y como este es un programa democrático, Pilar se permite, ¿no es verdad?, por WhatsApp indicarnos qué música vamos a poner en el intermedio, ¿no es verdad?, Yo para pensaba, oye Patricio, yo pensaba que íbamos a quedar liberados hoy. Y de repente no No, lleguemos. exactamente, no. Tú sabes que en Chile quién manda, ¿no? ¿Verdad? Te has acostumbrado, Total, ¿verdad? sí, total. Mira, por eso que Así que, cuando dicen el tema del feminismo y todo el asunto, bueno, los hombres casados entendemos que este asunto y que el hombre opresor, no, que va, llega a tu casa e intenta poner tus reglas para que tú veas lo que te puede ocurrir. oye, sí, vamos a decir un chilenismo y que los auditores me lo permitan, ¿no es verdad? Y me perdonen. Pero en Chile manda calzón, De ¿ya? donde manda el calzón, claro, exactamente, Así lo que conozco. está claro. Así que con la bendición de Pilar y para que no nos reten, ¿no es verdad? Vamos a escuchar en este intermedio musical, Bésame mucho de Luis Miguel, un clásico musical. Ya Así es, ¿no? vamos y volvemos. Esperen. Y hemos llegado al segundo bloque de nuestro programa de todos los martes Revelando, recordando que nos encontramos con Patricio Schiavetti y quien les habla Eugenio Guerrero, junto también a Enzo Alvarado que se encuentra en los controles y en este programa no nos ha podido acompañar Pilar, pero eso no significa que no ha estado presente en nuestras conversaciones y sobre todo finalizando el segundo bloque cuando hablamos sobre precisamente el tema que acaba de escuchar, Bésame mucho de Luis Miguel.
que bueno, nosotros pensamos en algún minuto que íbamos a decidir la música, bueno, pero Pilar hizo su recomendación para prevenirse. Vamos a continuar con el programa. Habíamos hablado sobre la delincuencia, el ascenso. Quizás usted dirá que bueno, que de eso se ha hablado mucho, pero el análisis que nosotros acá le estamos dando también es en términos de la autoridad, de las autoridades, cómo reaccionan, pero también la dimensión del problema. ¿Ok? Entonces, ya pasando a un segundo tema que nos Y convoca. antes que vayas al segundo Sí, tema, Eugenio, quisiera hacer el cierre en dos aspectos. El primero, ¿no es verdad?, es que estábamos eh, comentando fuera de programa, ¿no es verdad?, cuál era la percepción de lo que se venía a venir a Chile, ¿no es verdad?, y en comparación con Venezuela. Y yo creo que un factor fundamental en este descalabro, ¿no es verdad?, fue el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Yo creo que claro. en este gobierno, ¿no es verdad?, comenzó el ingreso sin control de los inmigrantes, ¿no es verdad?, que ha influido, ¿no es verdad?, absolutamente en relación, ¿no es verdad?, con el aumento de la delincuencia, especialmente en la zona norte. Así que Sí, allí hay responsabilidades, ¿no es verdad?, sí. de la señora Bachelet, ¿no es verdad?, que aparece hoy día en la prensa como ofreciéndose el Sí, cargo, Dios como nos libre, ¿no es salvadora, verdad?, como ¿ah?, salvadora, como una como especie de salvadora, salvadora. ¿no es verdad?, ya sea en la Secretaría de las Naciones Unidas o en la Organización de Estados Americanos. Y lo segundo, para cerrar el tema, es que indudablemente el tema de la delincuencia y la seguridad está afectando las opciones presidenciales de la ministra Toá y de la ministra Vallejo. Cuestión que todos los analistas políticos el fin de semana comentaron, ¿no es verdad?, particularmente Pepe Out y otros, y que estaría obligando, si no las quiere quemar el presidente Boric, a hacer un cambio de gabinete, entre ellos la ministra de Salud, ¿no es verdad?, y particularmente para mí, el ministro Nicolás Grau, que realmente en materia económica no ha habido ningún progreso. Así que con esto cerramos el tema de la delincuencia y de la seguridad para pasar al segundo tema de reforma de pensiones. Y quisiera decir que este tema, ¿no es verdad?, la reforma de pensiones para información de los auditores, la reforma fue aprobada en la Comisión de Hacienda y pasó al Pleno de la Cámara de Diputados y se espera, ¿no es verdad?, que hoy día martes y mañana miércoles se vote en sala. Realmente yo creo que tiene cuesta arriba el gobierno el tema y particularmente la ministra Jara, la ministra del Trabajo, porque no están asegurados los votos del Partido de la Gente, que estaba hoy día, anunció que iba a tener una reunión del comité de los parlamentarios, ¿no es verdad?, para decidir su postura final. Y hay dudas también en los votos del Partido Demócrata. Así que vamos a tener que esperar los resultados del día martes y miércoles para saber qué es lo que pasa en definitiva con este proyecto. Pero sobre el particular, quiero señalar que en materia de pensiones, la encuesta Academ ha señalado que un 43% de los ciudadanos sabe poco o nada de la reforma de pensiones presentada por el presidente Boric, frente al 19%, más 2 puntos, que sabe mucho o bastante, y 38% que sabe algo. Un 35% menos un por ciento está de acuerdo con la iniciativa del gobierno versus el 51%, más 1% que está en contra. Y aquí está el punto medular del problema. Respecto al destino del 6% extra de cotización, el 65% quiere que vaya en su totalidad a la cuenta individual, mientras que el 32% que se distribuyan partes iguales entre la cuenta del trabajador y un fondo común solidario. El gobierno, ¿no es verdad?, ha presentado un proyecto de ley en que ha segregado, ¿no es verdad?, este 6% de aumento en un 3%, ¿no es verdad?, que vaya a la cuenta individual, y un 3% que vaya a un fondo solidario.
Ahora bien, respecto de este punto, va en absoluto desacuerdo con el parecer de los trabajadores y los usuarios, ¿verdad? Que en un 65% quieren que vaya en su totalidad a la cuenta individual. Es por ello que lo que señalé, ¿no? ¿Verdad? Que el Partido de la Gente y particularmente demócratas, bueno, y todo Chile, vamos, agregando a los republicanos, están en desacuerdo, ¿no? ¿Verdad? Con esta distribución del aumento de las pensiones. Ahora bien, si se estableciera la necesidad de un fondo común solidario para mejorar las pensiones de los jubilados con menos ingresos, el 53% estima, menos 3 puntos, que debería financiarse con más aportes estatales que vengan desde los impuestos generales, mientras que un 31% cree que debería venir de una parte del 6% extra de cotización y un 9% cree que debería financiarse con las cotizaciones actuales de jóvenes y personas de mayores recursos. Ahora, en cuanto a la libertad de elección en la institución que administra los fondos, el 75% quiere libertad de elección en la institución que administra sus fondos de pensiones, ¿ya? Y asimismo, un 84% quiere poder elegir entre un gestor público o un gestor privado para la inversión de los fondos provisionales. Estos son eh, resultados de esta encuesta, ¿no es verdad? Pero que cruzan absolutamente el sentir de la ciudadanía, ¿no? ¿Verdad? Dos aspectos. Uno, en que este 6% de aumento vaya a las cuentas individuales, eso hay, esto se viene reflejando en encuestas y sentires, ¿no es verdad?, de hace mucho tiempo y que el gobierno no ha querido escuchar. Y lo segundo, y que haya esta elección, ¿no es verdad?, esta libertad de elección en quién administra estos fondos, ya sea un ente estatal o un fondo privado. Eugenio. Sí, mira, muy buen análisis el que hace y más que el orden en cuestión, ¿no? Es lo que está pasando, quién está apoyando, más o menos en qué se basa la reforma. Para que nos comprendan, mira, lo que básicamente trata este proyecto, que tú me lo mencionaste muy bien, es que un 3% vaya a lo que se llama solidaridad y el otro directamente a las cuentas individuales. Pero hay que hacer acá el disclaimer, si podríamos decir, que el 70% de ese 3% que va a cuentas individuales es el que va directamente a las personas y el otro 30% va también a solidaridad. Ese es el tema con respecto a la propuesta. Entonces, lo que esto quiere decir es que aproximadamente el 3,9% realmente va directamente hacia las arcas del Estado. Esto, según cálculos y análisis que han hecho, le va a dar un poder discrecional al Estado con un nivel ingente de ingresos que no había tenido desde que tenemos un sistema de capitalización individual. Esto, en cierta medida, porque mire, yo estoy de acuerdo que se aumente la tasa de cotización. El tema es el cómo y el tema es cuál es el entorno. No se puede aumentar una tasa de cotización cuando quien paga realmente ese 6% es el empleador. Aquí el Estado no se pone con nada. O sea, básicamente esto es un impuesto al trabajo con una tasa a los impuestos corporativos que es del 27%, es más grande que el promedio de la OECD. Es enorme esa tasa, incluso es mayor que en Suecia. Entonces, cuando tú tienes un mercado laboral inflexible, con una tasa de impuesto corporativo tan grande, con el flagelo de la inflación que aún está, pero además con un bajo crecimiento, y que el crecimiento es por debajo incluso del crecimiento de la población, tú tienes las peores condiciones para aumentar una tasa de cotización de esta manera. Eso por un lado, aplicando el impuesto directamente al trabajo, porque al final lo termina pagando el empleador, ya sea descontándolo directamente del salario, es decir, se reducen los salarios reales o simplemente no emplea. Y eso es un factor no menor. Ahora, ¿cómo se va a aplicar? Si esto es por año, si esto es la gradualidad, yo creo que eso todavía está en veremos. Yo no he leído ese detalle, lo que tengo entendido es que va gradualmente, pero no es menor. El mundo se ha movido, obviamente, a aumentar su tasa de cotización porque la tasa de cotización en Chile es baja con respecto al promedio. 10% es muy bajo. Hay países que tienen por encima del 20%, que tienen casi 19%. Apenas se está aumentando un 10%. El tema es que si tú ves esos países y ves la sustentabilidad
de sus sistemas de pensiones con respecto a la capitalización individual, parece, según el Mercer Melbourne, que es un índice y un estudio que se saca al año con respecto a los sistemas de pensiones en el mundo, son más sostenibles. Y cuando yo me refiero a más sostenibles, porque hay mucha densidad de cotización, o sea, hay muchas personas cotizando. Uno de los grandes problemas críticos que existen en Chile es que cerca del 30% está en la informalidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú colocas un impuesto al trabajo, y este impuesto al trabajo puede resultar, eh, vamos a decirlo así, de ipso facto, o representa un impuesto, esto no fomenta mucho la formalidad. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ellos quieren hacer para fomentar la formalidad es que, claro, como hay una tasa que va redistributiva, y esta tasa redistributiva va directamente a las personas que por lagunas laborales extendidas no pudieron tener una pensión, podríamos decir, decente, y se completa más un aumento de la PGU. ¿Ok? Y eso es importante también destacarlo con respecto a la reforma. Si uno dice, ya, van por la dirección correcta en el cómo, a mí me parece que no están tomando en cuenta factores claves con respecto al mercado laboral y una reforma laboral que apunta a que eso sea sustentable. Pero como este gobierno, y ustedes sabrán muy bien, sabe muy poco de economía y no toma en cuenta los factores del mercado de trabajo y la informalidad que tenemos, entonces con respecto a sustentabilidad y el conocimiento del sistema de pensiones, yo creo que no saben mucho. Entonces, habrá que ver qué es lo que se aprueba, qué es lo que va gradual. Yo creo que es una dirección correcta ir hacia aumentar la tasa de cotización, pero una cosa es esa y otra cosa es que las condiciones estén creadas para que se dé. Y para que se dé hay que hacer reformas que liberalicen el mercado, que abran mucho más los mercados, que haya un fomento real con respecto a disminuir la informalidad, porque si no la densidad se va a terminar disminuyendo, la acumulación de recursos incluso para redistribución se va a ir disminuyendo y la capitalización individual, al menos que tengas altos ingresos, realmente vas a poder tener una pensión grande. Por ahí hay algunas propuestas que dicen, bueno, cobrarle el 16% a los que más ganan y a los que menos ganan se va aumentando gradualmente. Esto es un gran problema porque esto para mí no tiene sentido. La propuesta, o sea, hay varias opciones que están apuntando. Y con esto cierro. ¿Por qué no me parece una buena propuesta? Porque una persona que tiene altos ingresos y que se le cobra y que ya con ese 10% del ingreso con respecto a su renta ya representa una buena proporción para poder jubilarse, debería destinar el otro 6% a lo que quiere. Y a lo que quiere es inversión, es mercado de capitales, entre otras cosas. Entonces, forzarlo simplemente porque gana más, a mí eso no me parece muy adecuado. A mí me parece que obviamente esto vaya, o sea, igual para todos, de manera gradual, pero no con ese apunte directamente a los que a los que más ingresos tienen, porque son los que tienen que pagar más para los efectos redistributivos, porque aquí lo que importa, y la gente me dirá por qué, lo que importa es que haya buena acumulación de capital para que los mercados de capitales se muevan, haya crecimiento, haya empleo, haya aumento de los salarios reales. Si eso no ocurre, la capitalización individual o sea, no va a ser sustentable. Por eso yo te digo, estos son como tres patitas. Por un lado, que tú tengas un mercado monetario que mantenga una inflación bastante baja. Por otro lado, un Estado de Derecho que asegure derechos de propiedad y reglas jurídicas que hagan un mercado cada vez más abierto y por otro lado, un mercado de trabajo más flexible. La pregunta es, ¿esos tres factores existen con respecto a darle éxito a una reforma de pensiones? A mi percepción, no. Y esos son los aspectos que se tienen que entender. Yo creo que ya sería el siguiente gobierno porque a mi parecer, Patricio, podría estar equivocado, pero a mi parecer no lo terminaba de comprender. Sí, gracias, Eugenio. Y yo creo, ¿no es verdad? eh, que estamos en un estado terminal. Realmente el gobierno deberá ir apagando la luz, porque ya está, como lo había señalado el programa pasado, en una situación de pato ojo, ¿no es verdad? Ninguno de sus proyectos emblemáticos ha tenido éxito. Realmente la conducción política ha sido absolutamente defectuosa, por señalarlo de manera no tan drástica, ¿no es verdad? En materia de los indultos, para qué decir, no hay acuerdo en las fuerzas políticas del gobierno, entre el Partido Comunista, el Frente Amplio y el gobierno, qué van a hacer ahí en materia de esta reforma para salir adelante, con poner términos a estos indultos a gente condenada con condenas penales, ¿no es verdad? En materia eh, de la reforma de pensiones, vemos que está metido también en un zapato chino, Y las que ISAPRES. había partido con un proyecto del 6% y ahora estamos en un 3 y un 3 que se abrió, ¿no es verdad?, escuchar a los Claro. demócratas cristianos para lograr
la votación de ese partido y que tuviera el apoyo en sala, en la Cámara de Diputados. En definitiva, se ve un panorama bastante negro, ¿no es verdad?, para el gobierno. Y habrá que ver el día martes y miércoles cuál es el resultado, ¿no es verdad?, en sala, en la Cámara de Diputados, respecto al futuro de este proyecto. Yo quería cambiar radicalmente de tema, Eugenio, y irnos un poco a la situación internacional. Ok, Ayer apreciábamos, ¿verdad?, en el Parlamento israelí, ¿no?, ¿verdad?, Eh, esta crítica y esta presencia de familiares de rehenes israelitas detenidos en la Franja de Gaza reclamando por la liberación de sus familiares. El gobierno no ha sido exitoso en la liberación de estos rehenes y permanecen allí por largo tiempo desde la irrupción, ¿no es verdad?, sí, de del 7 de Hamás octubre. y la matanza de Hamás al comienzo de la guerra. Eh, Hay luces de que podría haber una salida en cuanto a que los líderes jamás salieran de la Franja de Gaza y eso permitiera, ¿no es verdad?, el regreso de estos rehenes a Israel. Así que hay que estar atento a las noticias y esto fue una noticia del día de ayer en que podríamos tener la esperanza de que los rehenes, ¿no es verdad?, puedan regresar a sus casas liberados, ¿no es verdad?, por los terroristas de Hamas. Eso es Sí, un aspecto. sí, mira, Si tú quieres, ¿sí? sí, mira, lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, Hamas está pidiendo 2 meses de tregua. Lo que eran semanas, ahora pasaron a ser, primero eran 2 semanas, luego pasaron a ser 4 semanas, ahora está pidiendo 2 meses de tregua adicional, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos necesitan en cierta medida redotarse, ¿ok? Con las diferentes conexiones que tienen. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de que ya esta guerra la tienen casi perdida, ellos creen que no se pueden el lujo de perderla, pero realmente han sido desarticulados. Fíjense que hasta el Líbano, con respecto al Hezbollah, que intentaba en cierta medida hacer presión, ni siquiera logró hacer mella con respecto a la ofensiva que tuvo Israel en Gaza, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Están intentando redotarse y además recuperar el control de algunas zonas que todavía no han sido tomadas en función de los daños colaterales que el ejército israelí, en este caso la FDI, ha considerado. Y se han dedicado en cierta medida entre la destrucción de túneles, o sea, ya la arquitectura de los túneles en cierta medida ha sido destrozada, pero han tenido mucho cuidado porque, como tú bien sabes, hace 3, 4 semanas hubo una confusión y murieron rehenes israelíes. Entonces esto se ha hecho muy tenso. ¿Por qué? Porque jamás sabe dónde presionar. Y como a ellos no les importa la vida y ellos torturan, si ustedes vieran, o sea, las declaraciones de las mujeres que han sido liberadas y la maldad, la vileza, el crimen, el sadismo de estos terroristas, uno se queda sorprendido de tanta maldad. Entonces llega un momento que ellos dicen, bueno, por un lado tú tienes a un gobierno que independientemente de las críticas que podamos hacer, es racional con respecto al tema de qué hacer con los rehenes, cómo garantizar que salgan y cómo tratar de detener en cierta medida esta masacre que siguen perpetrando ellos y que quieren seguir perpetrando, y no es fácil porque es tanto difícil para el ejército como para un grupo terrorista que coloca a su propia gente como escudo, eso por un lado, que tiene tomado ciertos barrios y que además los rehenes siempre van a ser o la pieza del cambio, o sea, o la pieza de cambio o simplemente el escudo contra los ataques que pueda perpetrar el ejército israelí. Así que yo espero que esto salga de la mejor manera posible. Netanyahu ha tenido cierta presión internacional, todavía ni siquiera se sabe qué es lo que se va a hacer con Gaza, si es que realmente un gobierno internacional conformado por diversos países va a tomar el control o si se va a lograr lo que se está esgrimiendo de Israel, que es ellos tomar el control de la franja de Gaza hasta que en algún momento haya estabilidad política y se pueda llegar a un gobierno que pueda convivir, como en cierta medida, pero no del todo, como en cierta medida ha ocurrido en Cisjordania con la autoridad palestina, que si bien no son o sea, no son santos de devoción uno del otro, porque han habido ciertos enfrentamientos más que nada diplomáticos y también ciertos abusos que se dan de lado y lado, aunque sí hay una convivencia y gran cantidad de palestinos trabajan directamente en Israel y hay más movilidad, pero con respecto a Gaza eso es ingobernable y además
se anida uno de los ejércitos terroristas más terribles del mundo. Así que eso es lo que te quería comentar. Yo espero que esto resulte en algún momento y que Israel tome las medidas estratégicas posibles también frente a los ataques que quiere perpetrar Irán por un lado, pero también en Yemen con respecto a los hutíes. Entonces están colocando en una tensión brutal al Medio Oriente, y en este caso países como Arabia Saudita ha tratado de mantenerse al margen, pero Qatar, por ejemplo, que ha sido uno de los principales financistas, no sabemos qué posición va a tomar en el futuro, pero esperemos que venga una pacificación del Medio Oriente luego de que Israel termine de tomar la Franja de Gaza. Sí, y esto se une, ¿no es verdad?, a la continuación de los ataques de las fuerzas aliadas, ¿no es verdad?, Inglaterra y Estados Unidos Exactamente. particularmente, que ha continuado bombardeando, ¿no es verdad?, a las fuerzas hutíes en el Yemen, ¿no es verdad?, porque estos terroristas continúan, ¿no es verdad?, bombardeando a la flota mercante que pasa por el Mar Exactamente. Rojo, ¿no es verdad?, y el Canal de Suez. Así que y detrás de esto está el imperio del mal, ¿no es verdad? Del mal, Irán, ¿no es verdad? Que tiene conexiones, ¿no es verdad? Tanto con Hamas como con los hutíes. Así que Claro. realmente allí está el germen del conflicto, ¿no? Y que tiene alterado toda la zona, ¿no es Sí, verdad? el Medio Oriente, sí. Sí, así que vamos viendo cómo se desarrollaron las noticias y igualmente, y para terminar, seguimos con las desgracias, ¿no? ¿Verdad? Esta guerra que se ha prolongado por 2 años en Ucrania, ¿no? Horrible, Y sí. vimos, ¿no?, los ataques de los rusos ayer en Kiev y en otras Sí. localidades que produjo 25 muertos. Una guerra que de no terminar y que realmente no no se sabe, ¿no es verdad? Los pobres ucranianos, qué esperanza tienen Claro. y en una pérdida ya de la solidaridad internacional, porque los apoyos han ido disminuyendo, ¿no? ¿Verdad? Claro, porque han Drásticamente. ido a Israel, básicamente. Eso, o Sí, sea, han tenido que encantarse. Y por otro lado, para cerrar un punto, también es una guerra que se ha mantenido por tanto tiempo, porque la tecnología les ha permitido a ellos decir, bueno, ya nosotros sabemos qué movimientos ellos van a tener y qué movimientos vamos a tener nosotros. Eso lo dijo un general ucraniano. Entonces llega un momento que frente a esa espera, esa incertidumbre de estos dos países que gastan su mayor recurso debido a la invasión de Rusia, hace que sea tan inesperado y tengamos tanta incertidumbre con respecto al término de esta guerra, porque al parecer Rusia no va a retroceder y obviamente Ucrania, con el legítimo derecho a defenderse, tampoco va a retroceder. Esperemos que lo de Israel logre solucionarse con respecto a Gaza, lograr neutralizar a los hutíes para que la ayuda internacional siga fluyendo hacia Ucrania, porque ambos deberían ser prioridad. Eso a mi criterio. listo, Eugenio. Yo creo que hemos llegado al término del programa. Ya Enzo nos está comunicando que es hora de irnos. Es un agrado estar contigo en el programa, Eugenio. Como siempre, ya nos encontraremos el próximo martes 30 en el último programa del mes de enero, que corre ya el 2023 a pasos Así, agigantados. Y increíble. esperemos contar con Pilar para que esté presente el Chumbeраto. Así que un abrazo y un saludo cariñoso por las auditores. Un abrazo, nos vemos. Gracias, Patricio, gracias, Enzo. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.